buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Después de una semana de alta tensión como la que vivimos la semana pasada, algunos creen que hemos entrado a un periodo de distensión y nos encaminamos de hecho hacia las fiestas de fin de año que comienzan con la Navidad el fin de semana próximo. Sin embargo, se ha prolongado la legislatura hasta el 17 de enero y hay algunas decisiones pendientes que el Congreso debe tomar, entre otras, pronunciarse sobre las facultades delegadas que han sido solicitadas por el MEF, pero no solo eso. Para entender el momento que estamos viviendo, sacar las conclusiones del rechazo a la vacancia la semana pasada y las perspectivas que se abren en este periodo nuevo, hemos invitado a dos analistas conocidos por la lucidez de sus miradas, de sus perspectivas propias. Por una parte, Fernando Tuesta, que es un politólogo, profesor de la Universidad Católica, y por otra, Hernán Chaparro, que es un psicólogo social, que aplica su propia disciplina académica al análisis de los comportamientos públicos, profesor e investigador en la Universidad de Lima. Muy buenas noches y bienvenidos a RPP, Fernando Tuesta y Hernán Chaparro. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Bueno, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, los dos Fernandos en este caso. Así es, dos Fernandos y un Hernán. Bueno, Fernando Tuesta, usted ha publicado un artículo en El Comercio de hoy bajo el título, que es un juego de lenguaje, Un castillo de arena. Y usted incluso usa metáforas de clima. Está lloviendo sobre mojado, dice, de manera que puede haber un resbalón en ese castillo de arena. Es decir, que ha querido acentuar la precariedad institucional en la que se halla el gobierno, mientras que el señor Chaparro ha publicado un artículo de psicólogo sobre el ánimo, ¿no? Bajo el título de El ánimo a prueba. El punto de vista no es tanto la institucionalidad, sino las personas. Señor Tuesta, ¿por qué cree usted que es tan diferente la fragilidad en la que se halla Castillo, que usted la compara, para diferenciarla, de la que vivió Fujimori hace más de 30 años cuando rompe con el partido que lo llevó a la presidencia? Bueno, la comparación era que estamos delante de dos outsiders, ¿no? Hace 30 años Alberto Fujimori, hoy día Pedro Castillo. Pero señalaba que Alberto Fujimori resuelve, digamos, sus limitaciones haciendo una alianza con las Fuerzas Armadas y sobre todo con Vladimiro Montesinos, deshaciéndose de sus, hasta ese momento, aliados, en realidad su partido recién creado, lo que lo diferencia pues de Pedro Castillo. Pedro Castillo no tiene ni la fuerza, no tiene quizá la voluntad, y tiene sí muchas limitaciones con un partido que por el contrario lo va a, en algún momento incluso a acorralar, un partido que no es suyo, siendo él un invitado de alguna manera, pero que además la diferencia también radica en que estamos delante de un presidente cuya legitimidad ha sido altamente erosionada. La opinión pública lo desaprueba muy rápidamente, con lo que a sus ya limitaciones conocidas se le agrega este contexto que no han vivido otros presidentes post-fujimorismo, ¿no? Ni Alejandro Toledo, ni Humala, ni García, ni el mismo Pedro Pablo Kuczynski. Entonces se ha salvado de este primer intento de vacancia, y digo primer intento porque en la agenda de la oposición la vacancia estará presente, creo, a lo largo de la presencia de Pedro Castillo como presidente de la República. Y entonces este clima de cierta tranquilidad posterior a este momento tan álgido de tensión, acompañado por supuesto y facilitado porque ya entramos en esta parte del año, de la fiesta de fin de año, donde la gente relaja, donde la gente está preocupada más por cuestiones obviamente familiares y se aleja un poco de la evaluación que hacen del gobierno, ¿no? Esta es una situación, repito, precaria que luego podemos seguir conversando. De acuerdo, Hernán Chaparro. Usted formula una afirmación grave, ¿no? La política ha colapsado, dice.
Y quisiera que nos explique qué significa exactamente que ha colapsado la política, por una parte, y por otra parte, entrando en el análisis, usted sostiene que lo que está pasando en el escenario nacional es lo que había pasado antes en el escenario de las regiones, en donde los adversarios derrotados del gobernador regional pasaban su tiempo a buscar, no vacar en este caso, sino a revocar al electo. Se usaba toda la energía en eso, y el resultado, dice usted, es que la calidad de los representantes es cada vez peor a nivel de las regiones, y que ese mismo esquema sucede a nivel nacional. Cuéntenos, por favor, qué argumentos tiene usted para sostener que eso es lo que ha sucedido a nivel nacional y que tiene que ver eso con el colapso de la política. Sí, bueno, en primera instancia, el colapso de la política es su vaciamiento, ¿no? La política que sostiene la democracia es el debate, el intercambio de argumentos, ¿no? Para buscar la mejor solución para todos, lo que se suele llamar, pues, el bien común. Y por supuesto que puede haber contradicciones, o sea, parte de la democracia es reconocer que hay posiciones contrarias. Una forma de definir la democracia es que es un sistema para tomar decisiones y resolver conflictos. O sea, la democracia no está disociada del conflicto y de la polémica. Pero justamente lo que no hay es polémica. Y por eso el agotamiento. O sea, lo que hay es intereses específicos de grupos que buscan llegar al poder para canalizar determinados beneficios. No les interesa polemizar, no les interesa tener una mala imagen como partidos. Y lo otro es esta judicialización, el ataque, la denuncia, donde tampoco hay una vocación de escuchar y de construir nada colectivo. Entonces, eso, digamos, es algo que ya viene ocurriendo hace rato, pero cada día estamos peor. Y, por ejemplo, en esta coyuntura, lo que vemos es como tanto el Ejecutivo como la oposición, los grupos de oposición, se han desgastado, o sea, sobre todo los vacadores, ¿no? Este grupo extremo que desde el comienzo desconoce primero el triunfo de Castillo y luego ahora se ha convertido en esta búsqueda de la vacancia una y otra vez, y seguramente seguirán. Entonces, es un sector, que no está interesado en escuchar, lo que quiere es vacar, ¿no? Y por otro lado, es increíble que hace una semana lo que se decía era que el presidente podía ser vacado. Eso fracasó, pero la reacción de parte del gobierno, del Ejecutivo, es como si no hubiera pasado nada. O sea, no hay ninguna búsqueda de puente, diálogo, retomar, digamos, las discrepancias y ver cómo solucionarlas, ¿no? Y es un poco este vaciamiento que es grave, porque mira, todos los estudios que hay sobre polarización política en el mundo, porque esto no es solamente peruano, tiene particularidades peruanas, pero no es solamente del Perú, vincula esta polarización con que el espacio público hoy está atravesado por los medios sociales. Son el medio donde se favorece la inmediatez, más la emocionalidad que el pensar, la razón. Y por lo tanto, en un espacio donde la inmediatez, el no pensar, el ataque está sobre la mesa, el rol que tienen los partidos políticos, los políticos en general, es doblemente mayor, es justamente generar ese espacio. Y en lugar de ponerse por encima y buscar liderar, bueno, pues tenemos solamente una repetición de esa dinámica. De acuerdo. Fernando Tuesta, si los he leído bien, usted parece creer menos que la política haya colapsado, como nos ha escrito el señor Chaparro, en el sentido que usted dice que el gobierno, el presidente Castillo en particular, tiene una alternativa por delante, sea retomar sus vínculos con Cerrón,
que sería una especie de garante de su estabilidad y su respaldo seguro, o bien optar por una forma de acercamiento con lo que usted llama oposición moderada. Explíquenos, por favor, cómo ve usted esta disyuntiva que se habla ante el gobierno, aunque usted señala que de repente no decide nada, ni uno ni otro. No se contradice con lo que Hernán ha escrito hoy día, yo creo que se complementa. Pasado el intento de vacancia, obviamente todo el mundo se pregunta, ¿y ahora qué hay para adelante? La preocupación, obviamente, del gobierno es casi sobrevivir. Y es sobrevivir porque la oposición más extrema tiene en su agenda retirarlo del gobierno a como dé lugar, usando todas las posibilidades que tiene en sus manos. Y no es poca, porque además los errores y quien le ha dado tela para cortar es justamente el gobierno. Claro, no tiene muchas alternativas. Una, regresar al redil de su partido que lo cobijó, que es Perú Libre, con el inconveniente que esto le traería, digamos, dejar de tener para sí estas bancadas moderadas o una posición moderada. ¿Qué cosa le puede beneficiar regresar a una alianza con Perú Libre? Tener que 47 votos, quizá menos, porque en realidad son 37 y 5 de Juntos por el Perú, 42 votos en realidad, conseguir un poquito más para evitar la vacancia, es decir, nuevamente sobrevivir sin impedir además que pueda ser llevado al Congreso, porque ustedes conocen que con 52 votos lo llevan al Congreso, ¿no? Creo que esta alternativa es más alejada. La otra es obviamente lo que queda, y lo que queda son estas bancadas, digamos, moderadas, alrededor de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Somos Perú, con quienes puede labrar ciertos niveles de coalición, y no solamente entonces sobrevivir, sino hacer algo más. ¿Cuánto más? No mucho. Y no mucho pasa por dejar de lado sus propuestas más queridas. Entonces, Asamblea Constituyente, Segunda Reforma Agraria, etcétera, tendría que guardarlo porque se alejaría. Creo que estas dos únicas alternativas, la tercera, no hacer nada, bueno, no hacer nada, o dejar las cosas como ahora, en realidad no va a poder hacerlo por mucho tiempo. Y no va a poder hacer por mucho tiempo porque hay cosas que tiene que enfrentar la propia gestión. Y porque todavía hay como bombas de tiempo al interior del propio gobierno. En primer lugar, el tema del sector transporte, el sector energía y el sector educación, por decir tres sectores que en este momento de alguna manera se discute. Y porque el gobierno nos ha mostrado de manera reiterada que a veces no se necesita tener una oposición para crearse problemas, sino que se los crea el mismo gobierno. Así es. Motivo por el cual estamos delante de un gobierno que es difícil de ser pensado en un periodo de 5 años. Y esto ya es un problema. Bueno, el no pensar un gobierno que finaliza ya es un problema. Lo pensaremos durante unos instantes de pausa, después de la cual quisiera que Hernán Chaparro entre un poco más al análisis de ese ánimo que él considera que se haya prueba en el país y que ha tratado de explorar a partir de la encuesta de Ipsos respecto a las expectativas. Respecto de las expectativas tanto de las familias como de la visión de lo que le sucederá al país el próximo año. Comenzamos después de la pausa con una explicación de Hernán Chaparro sobre la manera como ha leído la encuesta de Ipsos.
Estamos en Las Cosas como Son y hemos invitado a dos analistas para que de sus perspectivas nos expliquen cómo sienten el momento que estamos viviendo después del rechazo de la moción de vacancia. Y Hernán Chaparro debía hacernos compartir su lectura de la encuesta de Ipsos sobre las expectativas en las familias y también la imagen de cómo se hallará el Perú y su economía el próximo año. Hernán. Sí, después un tema con el audio acá. Ya, ok. Sí, a lo que me refería, tengo un rebote ahí. Acá escuchamos muy bien, ¿ah? Escuchamos muy bien. Ya. A lo que me refería es que una situación tan intensa emocionalmente como han sido la pandemia, gente que se ha muerto, a todos hemos tenido la triste experiencia de tener que alguien se fue en esta crisis de salud, que se han afectado las economías. Está además, digamos, este debate político está como atrapado, ¿no? Y es como si estuvieran hablando, digamos, de una situación de como si fuera un box, ¿no es cierto? Está en una situación de clinch y que gobierno, oposición y eventualmente, o si se quiere, las posiciones extremas de un lado y el otro están ahí, digamos, que no se mueven. Los grupos de centro, como decía Fernando Tuesta, que deberían, creo yo, tener un protagonismo más activo y no solamente reaccionar en los momentos en que se vota en el Congreso, porque tampoco se ve iniciativa de parte de ellos. En esa situación donde nada se mueve y todo está como entrampado, lo que tenemos, y es la encuesta que ha publicado Ipsos el domingo, es que las expectativas de la ciudadanía han bajado como hace muchos años no se veía. Mira, una pregunta típica que se utiliza para ver expectativas económicas en general, pero también políticas, es cómo percibes la situación del país, por un lado, y tu situación familiar en los próximos 12 meses. Normalmente, la gente confía más en sí mismo que en el país, por lo menos en el Perú. Yo también he preguntado desde el GFK mucho tiempo y era lo mismo que ha encontrado Ipsos. Era siempre la expectativa familiar mejor que la del país. ¿Bien? En este caso, ambas están a la baja y cercanas, ¿no? Pues ya ni siquiera la expectativa de que a mí me va a ir bien salva a la persona, ¿no? Por un lado. Y por otro, que es algo más grave, y es que después de muchos años, las actitudes negativas respecto al futuro son más grandes que las actitudes positivas. Y eso no es algo que se dio así nomás, es algo que se dio, por ejemplo, solamente en el 2008, cuando se sintió en el Perú, 2009, la verdad, la crisis financiera, y no es que es un tema que se repita todos los años. Entonces, esta mezcla de crisis sanitaria con recesión económica o dificultades económicas, a pesar de que el PBI puede mostrar cifras muy interesantes, pero lo que hay que mirar es empleo. Y digamos, entrampamiento político, este clinch político, lleva a que la gente, bueno, tenga esta actitud negativa, pesimista, que es lo que refleja la encuesta, ¿no? De acuerdo. Fernando Tuesta, muchos se preguntan por qué no aparecen liderazgos nuevos en el Perú. No es un problema que tenga que ver con el gobierno solamente. En realidad, la aprobación de los ministros y los dirigentes del Ejecutivo es muy baja. El que mejor situado está el ministro de Salud, por razones obvias, que estamos vacunando muy bien y muy rápidamente, pero lo mismo pasa en la oposición. Y la manera como se presentó la moción de vacancia lo muestra. Fue una intervención aparentemente no coordinada, dicen ellos, no lo sé, por una personalidad que no tenía mandato del partido, que terminó arrastrando a los tres partidos de extrema derecha
pero los líderes de esos partidos, excepto uno, el señor López Aliaga, hicieron el servicio mínimo, respaldaron, pero no es que se comprometieron mucho. De manera que por todas partes, y no se diga en lo que uno llama centro, usted llama oposición moderada, tampoco vemos la aparición de figuras que puedan ser líderes en el mediano y largo plazo, ¿no? En el Congreso, de lo que hemos visto, parece que eso no va a suceder. Y el problema en el Perú ya hace mucho tiempo, y Hernán lo señalaba cuando habla del derrumbe, es que ha habido como un tránsito de doble vía, ¿no? Por un lado, la salida o abstención de mucha gente de ingresar a la política. Los desincentivos son muy grandes, ¿no? Hay mucha gente que quisiera hacer política, pero dice yo no quiero verme comprometido en algo que particularmente no puedo cambiar o incluso como grupo. Algunos se aventuran a hacer partidos que no es fácil. Y por el contrario, hay muchos incentivos para aventureros, para mercantilistas, populistas, que llegar al Parlamento, que saben que va a ser por un solo periodo, ya es bastante. Esto ha ocurrido no solamente en el Parlamento Nacional, sino lo vamos a ver de manera mucho más cruda en regiones y en provincias en estas próximas elecciones. Pero esto no es nuevo, esto lo que estoy diciendo evidentemente no es nuevo. Este es algo que ya venimos arrastrando cada vez más. Y si es igual, es peor, porque hay una acumulación. Es una densidad negativa tan grande que lleva, por supuesto, a grados altísimos de desafección, desconfianza, rechazo de parte de la política. La gente dice, no quiero saber nada de la política, que es lo peor, porque en realidad ya hay una despreocupación de los asuntos públicos, ¿no? Todo aquello que es público es visto entonces con desconfianza, sino por desazón, frustración, y es algo que parece pues imparable, ¿no? Entonces, lo único que puede hacer cambiar esto y que no se cambia de la noche a la mañana es una combinación evidentemente de nuevas reglas más, y esto, porque las solas reglas no cambian las cosas, y menos de la noche a la mañana, más el ingreso a la política, evidentemente, de gente que con otra mirada, con gente que quisiera cambiar realmente las cosas, pero esto no es fácil. Y no es fácil porque de verdad esto parece más un círculo perverso, donde las salidas son pocas y donde la gente siente al contrario que no hay salidas. Y lo mejor es no despreocuparse. Claro. Y hay que ir a votar porque, bueno, hay que ir a votar y hay que votar ante esa oferta que muchas veces es una suerte de menú no digerible, pero que tienes que escoger, ¿no? Y esto es lo que ha sucedido en esta última elección. De acuerdo, Hernán Chaparro. Muy lamentable, ¿no? Antes de que el tiempo nos venza, una palabra suya sobre un tema que ha sido mencionado por Fernando Tuesta, que es el de las elecciones regionales y municipales, que sin duda va a ocuparnos mucho durante el próximo año. ¿Qué espera usted que salga ahí como matiz o como complemento de la definición de nuestra coyuntura política? Creo que más de lo mismo, porque no ha cambiado nada, ¿no? Fernando lideró con otro grupo de personas una propuesta de reforma que daba una serie de alternativas, pero claro, la resistencia es gigante porque es perder poder de cúpula y abrir la participación ciudadana, y eso es justamente lo que no se hace y es parte de la crisis. Lo paradojal, Fernando, es que este comportamiento de grupo, de argolla, tú entrevistabas el otro día a este antropólogo que ha hecho este estudio sobre las argollas, termina generando el populismo y la fragmentación que hoy nos tiene inmersos en esta crisis. Y en algunas zonas será populismo de derecha, en otras de izquierda, pero finalmente esta animadversión
este rechazo al político, lo construye este tipo de comportamientos. Y cualquiera de los ejemplos que podamos dar de lo ocurrido en la última semana es suficiente para poder explicar por qué finalmente la gente cada día asiste menos a votar y está más desilusionada, como decía Fernando Tuesta. Entonces, después nos quejamos de que hay improvisación, de que hay gente no preparada, pero, digamos, es el comportamiento de los políticos, no digo que el único, pero uno de los grandes causantes de esa actitud. La gente se distancia, nos informa. ¿Y qué termina ocurriendo? Mira, en Perú las elecciones son obligatorias, Sí. ¿no es cierto? Pero la verdad es como si la gente las asumiera, vamos a llamarlo así, como libres, en el sentido de que está tan harta de la política que no piensa, no le gusta, no le interesa. Y se pone a pensar los últimos 10 días. Entonces, tenemos casos N, pero por ejemplo, Muñoz, el actual alcalde, Sí. decidió su votación en los últimos 10 días, 7 días, creciendo 1.5 por día. Eso va a pasar. Es altamente probable que pase. Solo para terminar, las encuestas de hoy son un ejercicio de memoria, un ejercicio de quién está sonando acá en el barrio. Eso, la verdad, no es intención de voto. De acuerdo. Muchas gracias, Hernán Chaparro, profesor de la Universidad de Lima, y Fernando Tuesta, profesor de la Universidad Católica, por su contribución a tratar de comprender con serenidad y con distanciamiento lo que estamos viviendo y aquello en las circunstancias en las que entramos al año próximo, al año 22, que es año de elecciones regionales y municipales. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa nosotros y al regresar conversaremos con un penalista sobre aspectos judiciales que conciernen al presidente Pedro Castillo.